Cordial saludo amigos y hermanos, una vez más nos damos cita para seguir estudiando la Sagrada Biblia y poder extraer lecciones prácticas para nuestra vida. Pero también a través del Evangelio según San Juan, es una cita que nos permite el Señor para que podamos seguir descubriendo tesoros para vida eterna. Y ahora abordaremos la lección número 3, que lleva como título la historia de fondo, el prólogo. Esta lección es para el 19 de octubre del año 2024. Y queremos arrancar desglosando ese título, la historia de fondo, el prólogo. ¿Sabes? Todo libro tiene un prólogo y un epílogo. El prólogo es un vistazo general del tema a tratarse en el libro. Y el epílogo son las conclusiones que se han extraído de todo el libro. En el libro de Juan, de principio a fin, de prólogo a epílogo, nos arrojan evidencias indiscutibles del tema principal, y es que Jesús es Dios. Juan está interesado en dejar muy en claro que Jesús no es un profeta, no es la primera creación de Dios Padre, sino que es el mismo Dios encarnado. Sin embargo, aunque la misma historia corrobora que Cristo vino, murió y resucitó, aún así de nada serviría si no creemos en Él y si no lo aceptamos como el Salvador de nuestra vida. La lección de esta semana vuelve al primer capítulo del Evangelio según San Juan. Y es tan importante este capítulo que nos remonta incluso a tiempos de la creación, al principio, y a tiempos eternos, que incluyen temas que gracias a las evidencias bíblicas ayudarán a creer y consolidar nuestra fe. La primera parte de esta lección se enfoca en el versículo a memorizar, registrado en el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Permítame ahora dejar algo muy claro. Para entender este texto, como cualquier otro también de la Biblia, es indispensable descubrir su contexto. Y para ello también se hace indispensable analizar el texto mismo en el idioma en que fue escrito. En este caso, el idioma griego. Recordemos que para entender la palabra de Dios es indispensable tomar las herramientas de interpretación bíblica. No basta solo con leer los textos e interpretarlos según yo considere, sino someter mi punto de vista a lo que significa verdaderamente el texto. ¿Qué quiso decir Dios cuando expresó lo que expresó? ¿Qué quiere decir Dios cuando deja escrito lo que dejó escrito en su palabra? Y para ello se requiere introducirnos, sumergirnos a la gramática del texto, como también su contexto. Esto nos permitirá descubrir el verdadero significado, pero también las intenciones por parte del autor, quien inspirado por Dios relató esas palabras sagradas. En el versículo 14 del mismo capítulo 1 nos dice quién es ese Verbo. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Sin duda alguna, solo con este texto podemos descubrir que el Verbo al cual se refiere este capítulo 1 de Juan es Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Así que sabiendo que el Verbo es el Señor Jesucristo, he preparado en un tablerito el texto original para que juntos podamos descubrir su verdadero significado. Arranquemos mostrando que en el principio, esta palabra principio es arjé. En el idioma griego bíblico es un sustantivo que significa comienzo. ¿Está bien? La siguiente palabra es era. Este verbo
en el idioma griego es eimi. Y eimi es un verbo indicativo imperfecto, una acción realizada en el pasado que sigue en el presente y seguirá también en el futuro sin terminar. Pasado, presente y futuro. Es un verbo indicativo imperfecto. La otra palabra clave es una preposición que se reitera en este texto, y es que el verbo estaba con Dios. Esa palabra con en el idioma original es pros. Pros, sencillamente, es una preposición que significa hacia, cara a cara, porque esta preposición hace la conexión entre dos personas. Así que Jesucristo no es tampoco como aquellos cristianos que argumentan que Jesucristo es el mismo Dios Padre o que el Dios Padre es el mismo Señor Jesucristo. No, esta creencia debe quedar a un lado si tan solo nos damos a la tarea de descubrir este con en su idioma original. Como ya lo hemos visto, es una preposición que conecta hacia otra persona, que es cara a cara, como si se entablara una conversación entre una persona con la otra. Por eso la Biblia dice, y el verbo estaba con Dios. Esta palabra o este nombre Dios es Theos, que es muy diferente a Logos, que es la que se refiere al verbo. Así que el Logos o el verbo, que es el mismo Señor Jesucristo, estaba con, es decir, en una relación íntima con Theos, con Dios Padre. Dos personas diferentes, pero en una intimidad, en propósito y el plan de la salvación. En conclusión, este texto lo que nos está diciendo es que Jesucristo era Dios en el principio, es Dios en el presente y será Dios en el futuro. ¿Cuántos decimos amén por esto? Así que el mismo estudio del texto bíblico nos permite descubrir esta gran verdad. Jesucristo no fue un ser creado, no fue un profeta, Jesucristo es Dios. Hay otros textos bíblicos que nos ayudan a ampliar esta conclusión de que el Verbo es el Señor Jesucristo y que Él es Dios, aparte de Dios Padre. Y se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, el cual dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Aquí notamos que Jesucristo es igual a Dios, uno igual, pero a la vez es diferente a Dios Padre. Hay otro texto registrado en Colosenses capítulo 1, versículo 19, que nos amplía esta idea que estamos mencionando. Porque al Padre agradó que en Él, en el Señor Jesucristo, habitara toda la plenitud, y por medio de Él, del Señor Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahora hagámonos la siguiente pregunta: ¿qué perderíamos si el Señor Jesucristo no fuese Dios y hubiese sido más bien un ser creado? La respuesta es sencilla: su sacrificio en la cruz hubiese sido en vano, porque Él mismo hubiese necesitado de un Salvador. ¿Sabe dónde radica el principal problema de la interpretación de este prólogo del libro de Juan? Es que durante más de 2000 años hemos estado leyendo la Biblia o los escritos inspirados bajo la influencia de corrientes filosóficas para darle su interpretación, incluido el mundo greco-romano,
en el que Juan, el discípulo, se encontraba, ya estaban en vigor sistemas filosóficos que daban diferentes y múltiples interpretaciones acerca de ese logos y cuyas interpretaciones eran totalmente equivocadas. Así que Juan toma lo conocido, de allí de Éfeso especialmente, para llevarles a lo desconocido, pero a través de la verdadera interpretación bíblica. Es por eso que ahora, al pasar del tiempo, nos corresponde a nosotros conocer algo de esos sistemas filosóficos de la época para poder comprender de igual manera el verdadero significado. Y es que en especial el pensamiento platónico, ese filósofo, sabes, Platón había dividido la realidad en dos esferas, la celestial y la terrenal. La celestial es inmutable, quiere decir que no puede cambiar. Allí existe la perfección absoluta. En cambio, decía Platón, la terrenal es perecedera y cambiable. Por eso, decía Platón, a través del logos se podía tener un intermediario entre lo absoluto y lo terrenal, entre lo perfecto y lo imperfecto, lo eterno y lo temporal. Y ese logos era como decir algo abstracto que moraba en cualquier lugar del universo, pero especialmente entre el cielo y la tierra, pero con el agravante de que eso abstracto, ese logos, era sencillamente algo creado por Dios, pero no era Dios. Era algo sustancial de Dios, pero que no podía existir por cuenta propia. E incluso llegó a argumentar que los seres humanos tenemos algo de divinidad y que tienen la capacidad de volverse en algo de divinos, pero que lo divino, lo puro, lo perfecto, llegue a tener algo de humano, imposible. Y es en este contexto que Juan, al escribir su evangelio, él sabe esas corrientes filosóficas. Él concluye que Jesucristo no es como lo pintan las corrientes filosóficas, que Jesucristo es Dios. Por eso Juan parte de la idea de lo que ellos conocían para dar a conocer algo que para ellos les era muy difícil comprender. Y es que hoy en día ocurre igual. Hay muchos cristianos que siguen enfrascados en la creencia de que Jesucristo es la primera creación, que Jesucristo depende de Dios y no de sí mismo. Su fuente de existencia viene del Padre, mas no por cuenta propia. Ahora miremos lo que dice San Juan capítulo 1 versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Allí aparece una palabra clave también y es habitó. ¿Sabes qué significa esa palabra? Significa acampar en una tienda. Esto hace referencia a por allí el libro de Éxodo, el capítulo 25, versículo 8. Dios le dijo a Moisés que le armaran una tienda, que le hicieran un santuario, con la intención de que él quería habitar con su pueblo. Del mismo modo, ocurrió lo mismo en la encarnación de Jesús. El mismo Dios quiso estar en medio nuestro, acampar en medio nuestro, velando su gloria para entrar en contacto con el ser humano caído y poderlo redimir. Luego de dejar claro de que el Logos, es decir, el Señor Jesucristo, es eterno, es el creador, pero también es el compañero eterno de Dios Padre, Juan confirma el fundamento que hay entre ese Logos y su creación, al mencionar, al enfatizar la luz y la vida. Estos dos temas son prominentes y normalmente están juntos, son inseparables. ¿Sabes por qué? Vamos a descubrir esta parte de la lección. Por ejemplo, vamos al versículo 4 de San Juan 1, el cual dice: en él estaba la vida y la vida era la luz. ¿Ves? La luz y la vida están juntos. Y expresa cuál es la intención de esa luz.
En el versículo 5, la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la dominaron. ¿Recuerdan también uno de esos gran yo soy que el Señor Jesucristo expresó? Fue que yo soy la luz del mundo. Y pasando al versículo 9, la Biblia declara que la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Quiere decir que hay luces falsas, querido hermano, querido amigo. Luces falsas, creencias falsas que nos intentan llevar a Dios. Pero esas luces, tarde o temprano, tienen que ser reemplazadas por la verdadera luz del Evangelio. La verdadera luz que es Cristo Jesús. Vale la pena mencionar que el tema de la vida, cuando Juan menciona esa palabra, vida, tiene estrecha relación no tanto a esta vida terrenal, sino a la vida eterna. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que acabo de mencionar. En la historia de Nicodemo, San Juan capítulo 3, Jesús afirma que quien cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. En el caso de la mujer que estaba junto al pozo de agua, Jesús da a entender que Él, siendo el agua viva, daría vida eterna a aquel que la bebiera. En San Juan capítulo 5, luego de la sanación del paralítico de Betesda, Jesús afirma que Él y el Padre dan vida a aquellos que le creen. También en el capítulo 6, luego de alimentar a la multitud de 5,000 personas, Jesús declara que Él es el pan de vida y que aquel que comiera de ese pan tendría vida eterna. Luego en San Juan capítulo 10, Jesús mismo en su enseñanza que estaba impartiendo a la gente, declara que Él es la fuente de vida y que había venido a este mundo para que la tuvieran y la tuvieran en abundancia. Más adelante en el mismo capítulo, Jesús declara abiertamente que Él les podría dar vida eternamente. También en el capítulo 17, en la oración que Jesús hizo por sus discípulos, Jesús declara que la vida eterna consistía en conocerle a Él, conocer a Dios Padre también, para tener vida eterna. Jesús declara que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Padre, y a Jesucristo, a quien el Padre había enviado. Así que, hermanos, todo lo anterior nos lleva indiscutiblemente al Evangelio de San Juan, el capítulo 20, versículo 31. Aquel texto que ya estudiamos en una lección pasada, pero que vale la pena recordarlo hoy. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La vida a la que hace referencia el Evangelio de Juan es la vida eterna, no tanto esta vida terrenal. ¿Y por qué dijimos que la vida y la luz van agarradas de la mano? Están estrechamente ligadas. Vamos a descubrirlo por qué. En el capítulo 1, versículo 4, dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz. En otras palabras, la luz permite ver el ofrecimiento de una vida mejor. Y aunque esa vida eterna está a disposición de todos, qué triste que muchas personas prefieren vivir esta vida terrenal en oscuridad y en tinieblas. Muchas personas no quieren la vida eterna. Muchas personas solamente quieren vivir aquí y ahora. Así que no todos se dejan alumbrar con la luz del Evangelio que lleva a la vida eterna. Y creen que la vida consiste en vivir envueltos en el pecado, sumergidos en el pecado, siendo que el pecado, sus consecuencias son terribles, trae tristeza, trae pérdida. La misma Biblia en San Juan 10 dice que el diablo, que va en contra de la vida eterna, él vino para hurtar, matar y destruir. Así que la vida sin Dios, la vida que no se deja alumbrar por el Evangelio de salvación, no es vida realmente. Pero alabamos a Dios porque también, así como hay quienes rechazan la luz del Evangelio, hay quienes abren más sus ojos para que esa luz pueda mostrarle más cosas, esa luz pueda despertar mayor esperanza en el corazón. Es por eso que aquel escritor, Lewis, me llama la atención que declara lo siguiente: creo en el cristianismo como creo que ha salido el sol, no solo porque lo veo, sino porque por él
veo todo lo demás. Muchos hoy están permitiendo que esa luz alumbre sus vidas. Y al alumbrar sus vidas, esto permite que otras cosas también sean descubiertas. Y el mayor de todos los descubrimientos es que hay un Dios de amor que se encarnó, que vino a esta tierra a morir y que todo aquel que en Él crea, no su destino será la perdición, sino que su destino será la salvación. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Quizás alguien hasta aquí esté pensando, bueno, yo descubrí esa luz, dejé que alumbrara mi vida, pero realmente me estoy alejando de Dios. Realmente no estoy leyendo el Sagrado Libro. ¿Sabes? En la condición en la que te encuentres, así como un lugar, un recinto, cuando llega la noche, está oscuro, solamente hay que oprimir allí para que se encienda el bombillo. Asimismo, tienes que oprimir a través de la oración una súplica a Dios. Decirle, Señor, ayúdame. Yo necesito que esa luz del Evangelio vuelva a resplandecer en mi vida. Yo necesito que me ayudes a superar ese pecado. Yo necesito que me ayudes a superar esa inclinación hacia el mal que tengo. Yo necesito, Señor, que despiertes en mí el fruto del Espíritu Santo. Y Él lo hará. Y es que a medida que nos vamos relacionando con Dios, a medida que experimentamos el hábito de la oración, el hábito del escudriñamiento de su palabra, vamos anhelando más, que nuestra vida siga siendo alumbrada, más hacia las cosas espirituales. Y entre más nos relacionamos con Él, menos anhelamos lo que ofrece este mundo, incluido el pecado. Quiero preguntarte lo siguiente para que escribas ahí en la caja de comentarios. Desde que aceptaste a Jesús, ¿qué cosas han cambiado en tu vida? Escribe por favor para que testifiques. Por ejemplo, alguien pueda decir, desde que yo acepté a Jesús, dejé de fumar, dejé de tomar, dejé de hablar mentiras, dejé de ser infiel, dejé de hablar del prójimo, de chismear. Alguien que por favor ahí pueda escribir qué ha cambiado en su vida desde que aceptó a Jesús como el Salvador. Y si de pronto no quieres ir tan profundo para que otros no descubran, te invito para que escribas entonces qué cosas Él ha implementado en tu vida. Qué cosas Jesús, que es la luz del mundo, ha hecho alumbrar en tu corazón. Por ejemplo, si hay alguien que pueda decir, escribir ahí en la caja de comentarios, desde que acepté a Jesús, tengo verdadero gozo en mi corazón. Desde que acepté a Jesús, tengo paz en mi vida. Tengo mejores relaciones interpersonales. Amo más a mi familia. En fin, escribe ahí qué ha cambiado o qué has recibido fruto de dejarte alumbrar por la luz de este santo evangelio que es Cristo Jesús. La lección presenta que la humanidad se divide en dos grandes grupos. Número 1, los que aceptan y reciben a Jesús como su Salvador personal. Y número 2, tristemente, aquellos que prefieren rechazarlo, no aceptarlo como el Salvador de sus vidas. Es interesante notar que en todo el Evangelio de según San Juan no aparece el sustantivo fe. En cambio, sí aparece la palabra creer, el verbo creer. ¿Y sabes cuántas veces aparece? Aparece 98 veces. ¿Y sabes cuántas veces aparece ese verbo creer en todo el Nuevo Testamento? Aparece 241 veces. Pero la gran pregunta es, ¿qué es creer? ¿Sabes? La lección enfatiza que creer no es solamente decir yo creo en Dios. Yo creo que hay un Salvador. No, el verdadero creer lleva a la acción. Significa entonces que si yo creo en la palabra de Dios, yo creo que Jesús es mi Salvador. Por lo tanto, haré lo que Dios me pide que haga. Si Dios me dice, hijo, entrégame tu vida, creer es que entonces yo le entregaré mi vida. Si la palabra me dice, hijo, hija, guarda el sábado, el día de reposo, entonces creer es o significa que voy a guardarlo. Y así podríamos poner cantidad de ejemplos. La fe, el creer, no es pasivo, sino activo. Lleva a la acción, lleva a poner en práctica lo que Dios dice en su palabra. En cambio, el creer pasivo, que solamente decir yo creo en Dios, pero ignoro lo que el libro sagrado dice, paso por alto lo que Dios me pide que haga, entonces
Recordemos que en Santiago capítulo 2 dice que también los demonios creen y nos llevan una ventaja, y es que ellos tiemblan. Nosotros no temblamos frente a lo que Dios dice, frente a lo que Dios declara, pero los demonios sí. Así que tenga cuidado con la vida cristiana que estás llevando. El verdadero creer nos lleva a decidir de qué lado estamos, el lado del bien o el lado del mal. No podemos juntar las dos cosas. Es falso aquel dicho que dice: el que reza y peca, empata. No, eso es falso. El verdadero creer en Dios despierta el deseo de conocerlo más y más. Y a medida que pasamos tiempo con Dios, se da el fruto de la humildad, el fruto de someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y más todavía, una evidencia palpable de que he creído a Dios y me he dejado alumbrar con su luz del Evangelio y que he aceptado a Jesús y estoy en comunión íntima con Él, es que cuando la palabra de Dios me reprende, cuando la palabra de Dios me confronta, me exhorta en algo que estoy fallando, en lugar de rebelarme, entonces tengo una actitud de sumisión, una actitud de reflexión, una actitud de tristeza porque le estoy fallando a Dios y por lo tanto, al mismo tiempo, le pido a Él que me ayude. Le pido a Él que me dé fuerzas, le pido a Él que me cambie, le pido a Él que me transforme, porque no quiero perderme, quiero la salvación. En cambio, si hay personas que saben que lo que está haciendo está mal, que Dios ya los ha exhortado, que Dios ya le ha mostrado esas tinieblas que hay en su vida y no quiere dejarse alumbrar su vida y prefieren seguir ahí amasando el pecado, no están creyendo ese verdadero creer que lleva a la acción. No lo están poniendo en marcha en sus vidas. Por otro lado, vamos al momento en que Cristo, antes de ser arrestado y llevado a la cruz, Él elevó una oración ante el Padre Celestial. Esa oración registrada en San Juan capítulo 17. Acompáñeme. Versículo 1 dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Esta parte de la lección muestra que fue en la hora de la crucifixión de Jesús, cuando la hora de su muerte había llegado, era el momento de reflejar la mayor gloria de todas. ¿Por qué? Vamos a descubrirlo. La palabra gloria significa brillo, esplendor, fama, honor. La palabra glorificar significa alabar, honrar, ensalzar. Y es que es en la cruz donde Jesús, aunque humillado estaba, la gloria, su brillo, su esplendor estaba en su fulgor. Porque es el acontecimiento en el que más a partir de ahí Él recibiría la gloria. Porque ¿quién otro daría su vida por sus amigos? ¿Quién otro daría la vida por pecadores? Cuando de repente cristianos sinceros llegaran a saber de este sacrificio, toda la gloria le rendirían a Él. ¿Le estás rindiendo gloria a Dios? ¿Vives agradecido, agradecida por ese acontecimiento sublime de que el mismo Dios haya muerto por ti? Pero también es el momento en que el Padre sería glorificado, porque Él fue el que lo envió. Por eso la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo. Así que tanto el Hijo como el Padre son glorificados en el momento especial de la cruz del Calvario. Incluso, si analizamos la cruz, tiene dos maderos, uno que es horizontal y otro que es vertical. El horizontal significa que toda la gloria de aquellos que se iban a rendir ante Él, iban a vivir una vida agradecidos, que a través de la contemplación iban a anhelar la vida eterna, la salvación. Pero también el madero vertical significaba que Cristo llevaría todo su fruto, todo su galardón de aquellos que la aceptaran, los llevaría en honor al Padre, que fue quien lo envió. Y es que la crucifixión era la manera más cruel de morir una persona, porque era la forma más vergonzosa y humillante que pudiera recibir una persona.
¿Quién iba a pensar que el momento más cruel, el momento más difícil, humillante, iba a convertirse en el momento en el que más gloria irían a recibir el Padre y el Hijo? ¿Estás pasando por algún momento difícil? ¿Estás pasando por alguna crisis, algún problema? ¿Algo te está humillando? ¿Algo está haciendo que tu vida no tenga paz? ¿Crees que no hay motivo de vida por la situación que estás atravesando? Yo quiero decirte que lo que te hace llorar hoy, mañana Dios lo convertirá en risa, en gozo. Lo que te hace sufrir hoy, mañana será de una gran bendición para ti y para tu familia. Lo que te está robando la paz, si aceptas a Jesús, si sigues perseverando, mañana Dios lo convertirá en gran bendición en tu vida. ¿Lo crees? Si lo crees, así será. Recuerda que la mayor gloria de Dios fue revelada en la peor vergüenza. Desde un plano humano, Jesús murió avergonzado, humillado, en completa agonía y débil. Pero en el plano divino, los ángeles del cielo estaban rindiéndose ante la mayor muestra de amor que jamás pudo haber existido ni existirá. Que el mismo Dios se hubiese encarnado para venir a morir por nosotros es el misterio que nunca comprenderemos. La muerte que nos tocaba a nosotros la asumió Él para darnos la vida que le corresponde a Él por derecho. Por eso la cruz siempre será el lugar predilecto para mirar la mayor expresión de amor, de misericordia y de salvación. Fue en la cruz que el tiempo se volvió eterno y bañado en algo que se llama el amor de Dios. Fue en la cruz en el que el tiempo se volvió eterno para glorificar a Dios por los siglos de los siglos. ¿Sabes por qué? Porque siempre se contará que un día le nació a Dios voluntariamente haber enviado a su Hijo a morir en esta cruz del Calvario. Y fue por amor que Jesucristo voluntariamente accedió al plan de la salvación de venir a morir de la manera en que murió. Y es por amor que el Espíritu Santo sigue en esta tierra convenciéndote a ti y a mí de pecado, de justicia y de juicio, porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y yo quiero terminar leyendo un párrafo maravilloso de la lección del día viernes, el cual dice lo siguiente. Jesús dijo: pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Cristo tiene que ser revelado al pecador como el Salvador que murió por los pecados del mundo. Y mientras, siempre que los seres humanos, animados por un sincero deseo de hacer el bien, hacen un esfuerzo por reformarse, es el poder de Cristo el que los está atrayendo. Una influencia de la cual no se dan cuenta actúa en su interior. Su conciencia se vivifica y su conducta externa se enmienda. Y cuando Cristo los induce a mirar su cruz y a contemplar a aquel que fue traspasado por sus pecados, el mandamiento se graba en su conciencia. Así es, querido hermano y amigo. Nuestra tarea es suplicar que esa luz del Evangelio resplandezca en nuestra vida y que nosotros, más que vivir esta vida, le pidamos a Dios que implante ese deseo en nosotros de querer la vida eterna. Y será Él, morando en el corazón, el que nos permita rechazar el pecado y ahora abrazar estas grandes verdades, abrazar el plan de la salvación para que cuando Cristo venga, nosotros podamos ser candidatos al reino de los cielos. Así que escribe ahí en la caja de comentarios una gratitud a Dios por la salvación. Si estás agradecido por el plan de la salvación, por la muerte y sacrificio de Jesús, no olvides, escríbelo allí, en adoración, dándole gloria a aquel que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Nos vemos en la siguiente lección, si Dios lo permite.